¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Excelente lunes para todos y bienvenidos a esta mesa de análisis con los temas de la agenda nacional más importantes. Yo soy Maximiliano Espejel y en esta ocasión, vamos a abrir el debate con una pregunta que es una pregunta para empezar a analizar el actual año del gobierno. ¿Cómo vamos en materia de combate a la corrupción? Tuvimos una primera mesa en donde tocamos diferentes temas en rubros también importantes. Ahora vamos a tener la segunda, porque también se quedó un tema importante que es el tema de la corrupción. De acuerdo con los resultados del Barómetro Global de la Corrupción 2019, sí, hay una mejora, pequeña, pero hay una mejora. Los datos indican que el 44% de los encuestados consideran que la corrupción en México aumentó durante el último año. Sin embargo, se trata de un porcentaje menor al del 2017. En el último año de Enrique Peña Nieto, cuando el 61% de los encuestados se pronunció en ese sentido, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de una manera distinta sobre el tema. Vamos a escuchar lo que dijo. A ver que me refuten. Miren, banderita blanca, pañuelito blanco, en corrupción. Y que me digan si no es cierto. Estamos limpiando de arriba para abajo y no se permite la corrupción. Bueno, hay que decir también que el tema de la corrupción ha sido uno de los estándares de Andrés Manuel López Obrador en este primer año de su administración y quizá también una de las cuestiones que definieron en buena medida la elección del 2018. Quien también ha desatado avances, o ha destacado más bien avances en esta materia a un año de gobierno, ha sido la jefa capitalina Claudia Sheinbaum, así como lo vamos a mostrar al respecto, es que destacó los avances en el informe de este fin de semana. Vamos a escuchar. Le quitamos a la corrupción y a los privilegios de los altos funcionarios públicos 25,000 millones de pesos que orientamos a educación, infraestructura y aumento salarial de los trabajadores de base del gobierno de la Ciudad de México. Ha sido un año con grandes retos, pero puedo asegurar que terminamos con una política de privilegios, de corrupción y de abusos. Muy bien, vamos a analizar entonces este tema, a debatirlo. Es la segunda mesa en la que hablamos también de los resultados y de lo que ha pasado a un año de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a empezar a dar la bienvenida primero a Eder Guevara, militante fundador del Partido Morena. También muchísimas gracias, Eder, y bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Está con nosotros también Abraham Mendieta, él es analista político y también estuvo acompañándonos en la primera mesa sobre este tema. Abraham, muchísimas gracias, bienvenido nuevamente. Gracias, Mac, por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Está también Rodrigo Galván de las Heras, usted lo conoce muy bien, él es director de Demotecnia y también especialista en estas mesas, ha participado con nosotros en las mesas del Heraldo y también ha sido parte importante sobre la estructura de lo que encabeza el análisis sobre diferentes puntos de vista al respecto en este tema. Muchísimas gracias, Rodrigo. Buenas noches a todos, gracias. Gracias. Y finalmente también saludo con mucho gusto a Fernando Mejorado, director del Plan E, que está también con nosotros y ha participado en diferentes temas. Muchísimas gracias, Fernando. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Vamos a empezar a plantear esta pregunta. A un año ya, de lo que ya se esperaba de alguna manera sobre avances en diferentes cuestiones, lo analizamos en la primera mesa, económicos, sociales, culturales, pero también de seguridad y en temas de corrupción, que es lo que vamos a tratar también en esta mesa, Eder. ¿Cómo es que tiene la percepción, cómo sienten desde el Partido Morena la percepción de la gente en cuanto a este tema concretamente? Sí, yo creo que hay mucha confianza de la población, lo demuestra el nivel de aprobación que tiene el presidente, que es histórico. Y aquí me gustaría hacer una diferenciación, que supongo que ya lo platicaron en la mesa anterior, sobre que no es lo mismo la percepción que lo real. La realidad. Y en la realidad, los datos que dieron tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum en sus respectivos informes demuestran que no solamente ha funcionado el régimen de austeridad, sino también el combate directo a la corrupción. Hay un dato que a mí me llamó mucho la atención en el informe de Claudia Sheinbaum. Ella, cuando habló de la cantidad de obra pública que se hace que se ha hecho durante este año y que se ha contratado más personal para la Secretaría de Obra y se le paga más a este personal y hay más obra y mejor implementada, y dice que es con el mismo presupuesto que tenía el año pasado el gobierno de la ciudad bajo todavía la administración de Miguel Ángel Mancera,
este dato nos permite preguntarnos, ¿y qué hacían entonces en ese sexenio con todo el presupuesto? No es casualidad que muchas de las personas de la administración anterior en la Ciudad de México están siendo investigadas o incluso ya están siendo encarceladas por asuntos de desvíos de recursos. Pero a ver, déjame hacer una pequeña pausa aquí, porque seguramente parte del auditorio que nos está viendo y que transita diariamente en la ciudad, si es que tienen automóvil, en este caso yo, me imagino que también ustedes, nos hemos dado cuenta de que las calles están hechas verdaderamente un campo minado, están en condiciones terribles en la Ciudad de México, llenas de hoyos, llenas de baches, levantamientos, no hay, digamos, con base en lo que tú nos manejas aquí, una mejora mejor pagada, sobre todo en infraestructura, Sí. una diferencia de lo que se ha visto en años anteriores también. Esta cifra y sobre todo estos argumentos que tú planteas, que son correctos, que no sabíamos qué se hacía con ese dinero, en este caso, a un año, no se ven mejorías en las calles de la Ciudad de México concretamente. Ella habló, yo no me quiero meter tanto en la numeralia porque hay que hacer más bien un análisis político de los procesos, pero ella habló con mucha claridad de cuántos baches se están tapando, de cuántas avenidas se están repavimentando, de cuántos puentes peatonales se están habilitando. Por supuesto que hay momentos y hay procesos en donde se tienen que consolidar todavía. Sobre todo en materia de seguridad. Ese es el gran pendiente que todavía tenemos de frente como cuarta transformación a nivel local y a nivel federal, pero la mejoría, y valdría la pena incluso hacer un ejercicio como el de verificado, porque ella está hablando de cifras, no de percepción. Ella está hablando de datos concretos en donde ya se están destinando. Otro dato muy específico que nos permite ver el alcance del combate a la corrupción y del buen uso de los recursos públicos es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su informe. Se aumentó el 20% de la matrícula de estudiantes de preparatoria. ¿Por qué se aumentó en este año? ¿Por qué incrementó al 20%? Pues porque eran estudiantes que antes no tenían recursos para los pasajes de ir a la escuela o no tenían recursos para poder sustentar, solventar gastos como un libro, un cuaderno, la comida diaria para ir a la escuela, y ahora ya tienen estas condiciones. ¿Cómo se logra eso? Con austeridad y con combate a la corrupción, que el dinero de nuestros impuestos se utilice para los programas sociales que se comprometieron desde campaña, porque todo mundo, durante campaña, todos los partidos hacen compromisos muy específicos y al final no se ven reflejados. Acá lo estamos viendo reflejado en calidad de vida. 8 de cada 10 familias indígenas son beneficiarias de un programa social en este momento en el país. Eso se logra gracias al programa de austeridad y de combate a la corrupción. Correcto. Fernando, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Disientes? ¿Cuál es tu punto de vista, tu lectura también? Hay una máxima. No importa tanto la difusión si la gente no lo percibe en la calle. De aquí podemos partir. Es lo que tú decías, Eder, la realidad, ¿no? Más allá de la percepción sí, y la aceptación. Sí, pero el asunto es que no lo sentimos en la calle. No lo sentimos. Esa es la gran paradoja. Y reconozco que hay cosas buenas y que hay cosas malas en el gobierno de Andrés Manuel. Por ejemplo, hay un verdadero combate frontal contra la corrupción. Creo que es una de las grandes virtudes. Han sabido vender perfectamente que la imagen de Andrés Manuel es impoluta. Eso es fabuloso para la estrategia de comunicación, y creo que eso es un gran avance. Pero las grandes debilidades, la gran paradoja es que bajo el manto de la corrupción, del combate a la corrupción, el equipo de gobierno está seriamente cuestionado. Es decir, miembros del gabinete están seriamente cuestionados, ¿no? Y hay muchos ejemplos para aventar para arriba. Y sin embargo, esa es una de las grandes debilidades. Otra de las grandes debilidades de Andrés Manuel es su afán de querer proteger justamente todo ese equipo de trabajo, todo ese gabinete, que al final del día le va a provocar un dolor de cabeza o minar la imagen pública que él tiene. Correcto. Abraham, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, platicaba mi amigo Fernando Mejorado que Andrés Manuel supo construirse una imagen impoluta, intachable, en temas de honestidad. Y es que no es solo una imagen,
es que Andrés Manuel ha sido la persona más investigada y atacada de este país durante los últimos 20 años y no le lograron encontrar nada, ni investigando a sus hijos, ni investigando a sus amigos, a sus familiares, a sus cuentas. No hubo manera de desmontar el personaje de honestidad real que Andrés Manuel tiene como figura política. Más allá de eso, Andrés Manuel y su honestidad queda clara. Ahora mismo no hay ninguna persona sensata en el país que con argumentos te pueda refutar que Andrés Manuel no es una persona honesta. Pero hay otras figuras que tenemos que destacar. Alejandro Germanero está haciendo un papel excelente desde la Fiscalía, armando bien los casos, armando bien las carpetas, a diferencia de los montajitos que se hacían en sexenios anteriores. Santiago Nieto. Super Santiago Nieto frente a la unidad de inteligencia financiera con el látigo persiguiendo corruptos que están ahora mismo, Max, pasando miedo. Juan Collado, el abogado de Enrique Peña Nieto, en prisión. Emilio Lozoya. Rosario Robles en prisión. Emilio Lozoya escondido en una cueva como la rata. Correcto. Perdón. Las personas que saquearon este país hoy están con miedo y están con miedo gracias a Germanero, gracias a Santiago Nieto, gracias a Irma Heréndira Sandoval y gracias a López Obrador. Abraham, pero ese es un asunto que no es nuevo, ¿no? Eso es maravilloso, Fernando, necesitábamos eso. Pero eso se ha hecho en todos los sexenios. Democrático. Abraham, hay muchos ejemplos así en los sexenios anteriores. Mira, Lozoya escondido en una cueva. ¿Quién le iba a decir a Lozoya que se iba a tener que esconder como la rata? Los grandes dirigentes de los sindicatos cayeron en los sexenios. Romero de Champs volviendo a caer, anteriores, Fernando. ¿No? Romero de Champs fuera del sindicato petrolero. Yo llegué a un México que era totalmente diferente a lo que hay ahora. Nuevo. No, claro. Es que hay otros sexenios que hacían lo mismo. Ese evento se llama Quinazo. No, hombre. No. Se llama Quinazo. Yo veo verdaderamente que por fin hay un sector de la élite política y económica de este país que vivieron muy bien, que tenían la arrogancia de creerse todopoderoso y que, Fernando, por fin son ellos los que tienen miedo. Por fin Juan Collado está en prisión, por fin Rosario Robles está en prisión, por fin Lozoya está escondiéndose, reitero, como ciertos roedores para que no los encuentre la policía, la unidad de inteligencia financiera. A ver, Rodrigo. Por fin el miedo cambió de bando. ¿Cuál es tu punto de vista? Y sobre todo tomando en cuenta que sí, verdaderamente, que aunque Juan Collado, que Rosario Robles, que estas personas están en la calle, esto... En la cárcel. Sí, esto ayuda de alguna manera a la corrupción. Haría una consideración, ojalá que los todopoderosos estuvieran en la cárcel. El problema es que son los empleados de los todopoderosos los que están en la cárcel. Yo tengo fe en que los todopoderosos llegarán algún día a estar en la cárcel. Hasta que caigan todos, Rodrigo. Pero hoy son los empleados, no los todopoderosos. Hasta que caigan todos. Segunda, percepción es realidad. No hay más. En gobierno, percepción es realidad. Y la percepción es clara, y es que el escudo, el emblema de este gobierno es la corrupción. Cuando tuvimos el problema de las medicinas, Rosario Robles a la cárcel, corrupción. Cuando tuvimos el problema del huachicol, se busca a Lozoya. La última, cuando Culiacán, el viernes agarraron a la esposa de Duarte. Es decir, hasta hoy, la percepción, el escudo, el emblema de este gobierno, que es el combate a la corrupción y la honestidad, que por cierto, tiene toda la razón Abraham, por lo menos perceptualmente, los mexicanos nunca habían visto, el 80% según la última encuesta que publiqué, a un líder tan honesto como Andrés Manuel López Obrador. Yo no lo sé si sea, no me toca a mí saberlo, me toca medir la percepción de la gente. Y para la gente este es el gobernante más honesto que hemos tenido en la historia. Por lo tanto, si tu emblema, tu escudo para las batallas es la corrupción, lo está ganando. Es más, yo puedo decir que lo que dicen que es el mejor evaluado históricamente, también estoy de acuerdo y creo que es gracias a la corrupción. Ahora, por primera vez, se empiezan a cuestionar los resultados a pesar del combate a la corrupción. Es decir, yo creo que el ir sacando de este costalito a los Lozoyas, a los corruptos, es una manera de comunicar que no sé si va a dar más si no empiezan a haber resultados en lo que la gente, y regreso, no mi percepción, sino la de los mexicanos, no está funcionando. 30% de aprobación en la seguridad, bajísimo. En economía, quitando el combate a la corrupción y la libertad de expresión, que en lo personal me llama la atención, el resto
de los temas grandes, los macro temas, la cuarta transformación aún queda de ver. Correcto. Para combatir la corrupción es necesario contar solamente con funcionarios honestos, Eder, se necesitan otros mecanismos. Tiene que haber la metodología? ¿Cuál es la tiene que metodología? haber un diálogo. La corrupción es un problema de Estado y como tal todos los poderes tienen que converger para que haya un combate frontal. Ya señalaba Abraham hace ratito el papel tan importante que hace Gers Manero desde la Fiscalía. 178 cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera en lo que va del año. Y hubo más, pero esta tensión que hay entre los poderes, de repente el Poder Judicial ha determinado que hay que liberar algunas de las cuentas. Yo creo que tiene que haber un diálogo con donde converjan y a partir de eso llevar a cabo acciones muy concretas y eficaces. Coincido en el tema de la importancia de la percepción, no es que se minimice, pero también hay que distinguir entre la percepción y la realidad o el discurso y la realidad. Muchas veces la oposición trata de manejar un discurso en el que no se corresponde con el amplísimo margen de aceptación que tiene el presidente, pero que le están hablando a un sector específico que es el que los va a sostener electoralmente, es el que los va a sostener en los espacios de representación o incluso su presencia, es lo que les justifica su presencia en medios de comunicación. Al hablar a ese sector poblacional, en realidad no están hablando con el grueso de la población, porque la realidad no se empata con sus discursos. La población sí ha visto que hay un combate serio a la corrupción. En el tema a la corrupción sí, en los resultados ya no. Más allá del discurso, se comprobó que hay suficientes elementos para que un funcionario público del actual gobierno tenga conflicto de interés, a ese funcionario se le dio de baja y se le está investigando, que es el caso de Lomelí en Jalisco. O sea, si se le demuestra, más allá del discurso fue de la todopoderoso oposición, en algún momento. si se le demuestra algo con todo lo que representaba Lomelí para la 4T, si se les demuestra que están cometiendo actos ilícitos, no se les va a justificar, nadie va a meter las manos por ellos. Lo demás es discurso, lo demás es propaganda para seguir tratando de minar décima por décima la aceptación del presidente. ¿Cuál es la apuesta de la oposición? Llegar al 2021, y lo dicen ya ahora abiertamente, llegar al 2021 con cierta representación para tratar de quitarle la mayoría legislativa a la Cámara de Diputados. Política. Por eso, Ni pero hay que que quieren decirlo llegar con al mucha 21 claridad. diciendo, no hay No que es llegar que de sin verdad les oposición. interesa el combate a la corrupción. A este ritmo no llegan, lo dijimos en la claro, mesa de no la llegan. semana pasada. Eso A es este otra ritmo la cosa. oposición no Eso llega es a otra 2021 cosa. con registro. O sea, pero- pues si no fueron a la Claro. Cámara de Diputados cuando había que votar Claro, el por presupuesto. supuesto. Esa es otra Defendieron a los factureros en Pero el no es Senado. necesario, Abraham, que no van vaya. a llegar con registro, Fernando, te lo prometo. Abraham, no a es este ritmo necesario el que PAN vaya. llega con un 5% de Abraham, intención de voto al 21. Abraham, no es necesario que vayan. Te voy a decir porque si bien es cierto, la aceptación y la aprobación de Andrés Manuel todavía está muy por encima de muchos políticos e histórica, también se trata de un factor súper importante. Sí, súper importante, el asunto de las esperanzas. La gente sí está Totalmente, creyendo totalmente. que el tren de Andrés Manuel es el último, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la gente y los políticos y los partidos tienen que reconocer que los gobiernos anteriores fueron gobiernos muy Pero malos y que Fernando, comunicaban por eso muy no mal. funciona Y- la estrategia de traficantes de desidia. Si la gente está viendo que Andrés Manuel es el último tren, la última oportunidad, y los otros solo quieren venderles y traficarles la desidia, Yo la voy a apuntar. por eso no funciona la Me gusta estrategia la de narrativa, oposición me gusta la anticorrupción. narrativa. Pero sin Traficante de embargo, desidia. Esa sin la voy a embargo, usar, te la hay voy a algo copiar. Sí, por favor. Sin embargo, señores, hay algo importantísimo. O sea, si Andrés Manuel insiste en mantener esas paradojas, en la lucha frontal contra la corrupción, y sin embargo no hace nada en contra de Bartlett y muchos hombres Demuéstrenle más, que va Bartlett es así. está cometiendo actos de Hay- corrupción. no, él mismo lo ha demostrado. Entonces, el asunto, y te voy a decir una cosa, esa es una gran debilidad. propio fiscal. Y la otra gran debilidad es su partido. Y tú lo has vivido. Hay grandes hombres en Morena que no han sido tomados en serio y en cuenta para formar el gobierno de Andrés Manuel. Y sin embargo, ese partido está lleno de líderes Yo creo de que- otros partidos. A ver, yo creo que volvemos al tema de la corrupción, ese es indudable. Está bien, se los doy. Nada más que ahorita hemos usado, o este año se ha usado oye, los medicamentos.
pero la corrupción hemos combatido la corrupción. No, pero, Oye, pero con los medicamentos han dado resultados específicos. Sí. A ver, Y ¿qué- llegaron las con el- compras. A ver, sí, yo estoy hablando, recurrir- insisto, de la recurrir- percepción de la gente, y la gente reprueba en las grandes políticas públicas, quitando corrupción y libertad de expresión. En todas las demás, la gente, y en todo tipo de ejercicios, de encuestas, de todo, por supuesto que yo hablo de los míos, está reprobado en las grandes políticas públicas, todavía. ¿Qué es lo que trato de decir? El discurso y los hechos de corrupción ahí están y los valen y va a ser su emblema y todo le cae a la corrupción. El huachicol es por corrupción, la inseguridad es porque había corrupción, el no sé qué es porque había corrupción. Lo único que tiene que empezar a ocurrir es resultados en las macropolíticas para que el tema de corrupción haga un engrane. Morena es otra cosa. Morena abajo va a ser distinto. Arriba en el gobierno federal, para que toda esta gente que está recibiendo ayuda de los programas sociales empiece a calificar bien, tenemos que dejar el discurso de corrupción a un lado para empezar a dar el de los resultados en educación, en seguridad, en tal. Correcto. Es Abraham. que es muy curioso porque estoy totalmente de acuerdo contigo y me encanta porque mides indicadores sociales Correcto. como si tuviéramos un Estado social de derecho, que eso es lo que yo creo que nunca ocurrió en México. Aquí nunca hubo un Estado social de derecho. Hasta que llegó la cuarta transformación. Estamos en Se está ello. construyendo. Pero no, permítame, porque Eso nos ni dice la siquiera cuarta estoy transformación. haciendo una defensa política desde el obradorismo. Lo que quiero plantear, yo que soy un fetichista del Estado, a mí no hay nada Pero más que me erotice que el Estado La apunto defendiendo a la también. gente con política social. La apunto No hay también. nada que me guste más en este mundo. Fetichista Me del Estado. parece que en ocasiones buscamos medir políticas sociales como si tuviéramos un Estado social de derecho. En México no está garantizado el derecho a la sanidad, está empezando a construirse con el INSABI. En México no está garantizado siquiera el derecho a la educación universitaria. tienes México toda la tiene un razón. gran reto para constituirse como Estado de Derecho, antes de medir siquiera las políticas del Estado de Derecho, solo como apunte, pero coincidiendo contigo en que ahí hay grandes No, yo carencias. estoy- Pero la idea fundamental y lo que planteábamos la mesa pasada, el reto fundamental de Andrés Manuel es reconstruir el Estado, es que en México por fin haya un Estado de derecho social. Bien Esté del hablado, lado ¿no? de la gente. A mí me parece que quienes han puesto el tema de la buena aprobación en la mesa ha sido el propio Andrés Manuel. Es decir, si con la vara... Ha sido la gente que lo aprueba, Rodrigo. Exacto, la gente es la gente la que va y lo aclama, ok. Pero entonces se ha utilizado No, eso. y la que no lo aclama Lo también. que yo digo es, con la vara que me diste, serás medido. En un Estado de derecho social o no. Por lo tanto. Por supuesto. Por lo tanto, hoy, insisto, los buenos números, que son buenos números, hay que decirlo, son buenos números, están detrás de un escudo que se llama combate a la corrupción. Porque no, ahorita, en estos momentos, escuchamos el mismo discurso con un pañuelito blanco de Andrés Manuel. Y vimos un auditorio lleno de la jefa de gobierno. ¿Y a poco sintieron lo mismo? No. A mí me encantó el Sí, informe, seguro, Rodrigo. seguro, pero ¿qué pasa? Que Andrés Manuel trae todo este escudo. ¿Fuiste al informe o no, Rodrigo? No, que voy a ir yo al Yo informe. fui No, y yo me me- encantó y la yo gente no lo estaba dudo, emocionada. está se muy vivía, claro, no lo dudo. se ¿Qué voy a andar vivía. diciendo? Yo que lo voy a- Ahora sí me se vio explico. presidenciable Claudia Sheinbaum. Ay, Dios, ya estamos Yo veía presidenciales. mucha gente emocionada. A ver, ¿qué quiero decir? Por favor. El escudo que se construyó atrás de una figura que también lo vimos el programa pasado, 18 años de posicionar a alguien honesto, 18 años de alguien cercano a la gente, ¿ok? Se notan cuando se le pone enfrente o al ladito a alguien como Claudia Sheinbaum, cuestionada con el tema de Tlalpan, cuestionada con lo del temblor, que acaba de salir el tema de cuestionamientos del fideicomiso del temblor. Alguien que no tiene la máscara limpia o perceptualmente no es Andrés Manuel. Perceptualmente, y se ve, tú ves las dos cosas, si ves los dos discursos y todo lo de corrupción lo hemos metido en educación. En cambio ves al otro que sale como un crack, porque eso es lo que es de la como un crack, y saca el pañuelito blanco y la gente se lo compra. Porque además, como dice Abraham, es verdad. Claro, pero No eso, le han- no se lo compran porque sí, Es que- se lo compran porque es el único líder honesto Oye, que ha tenido la presidencia de la No, República. A ver, no hay le una pueden percepción. comprobar Hay nada. una percepción de honestidad.
Falta saber si es honesto. No, ya le Ya, buscamos hombre, por todas. O sea, Falta saber si no es yo honesto. ahí sí Hay creo que que, mira, revalidar. Es que, si en el desafuero, sí Fox, sí Calderón, sí Peña, sí todos le jugó buscaron. la historia. le- Sí, pero le la buscaron. política y la vida cambia de un momento a otro. Ah, eso es A ver, otra ese cosa. otro asunto. Sí, otra es cosa. que, la Vamos a ver apuesta de la oposición lo que México eternamente- necesita De la es... oposición. La Es que apuesta, yo no sé la la Ya apuesta deberían del dejar de discurso- estar en del campaña. discurso Mira, de- hay dos No, cosas. Es que esto, Ya no hay una trafiquen de tensión Sí, nada más permanente. para decir. Todo el Oye, ya tiempo la ha sido apunté, ¿eh? desde Y los fetichista del supuestos, Estado. desde los supuestos imaginarios que al final con el tiempo se les caen. Había un supuesto imaginario en tiempo? donde Si apenas decían van que Pemex no era 365 capaz de No me digas, yo siento que explorar van como y que ya a México se le había 600. acabado el del petróleo. huachicol, que nos íbamos a Había- quedar sin gasolina toda la vida, cuando lo de las comisiones bancarias... Con que la el bolsa se iba a sargazo, hundir que era para siempre. necesario. Si es que son unos traficantes de desidia, dicen que México se hunde cada 2 semanas siempre que no les gusta Y al algo de lo final que se hace les Andrés caen Manuel. sus ese es el supuestos. discurso Al final se les caen sus supuestos. La cuarta- sí pasa. Por ese es el 20 discurso. No, sí años pasa. Hay han temas- dicho Andrés Manuel es lo A ver, peor para México. Es Andrés que, Manuel es es un que Primero. esto me lo A imagino ver, como... Esto me lo Primero, imagino. el tema de la oposición ya hay que dejarlo porque ya la campaña ya acabó. Pero oposición Ya, hay. Hay Yo un no- gobierno no, y como ojalá tal hubiera tiene Hay opositores. o no hay, hay pues. oposición. Hay o no hay. Sí, claro, A ver, hay. Como Vamos a Vicente ver, Fox porque- en el ángel de la independencia. Y qué bueno que hay vamos, oposición. vamos Es que poniéndole Hay orden oposición y porque hay reaccionarios y hay conservadores. No son lo mismo y existen. el tema A ver. es, otra vez, si ustedes dicen que los resultados en seguridad ahí están, ya por Dios, hombre. Ah, no, le vamos a echar la culpa a los de atrás. O sea, donde Yo lo sí acabo de hemos- decir, es el gran reto que tenemos ¿Dónde? pendiente. A ver, pero Rodrigo, No, es que, tampoco seamos sordos de que acabamos de llegar aquí. No. Los problemas de inseguridad se enraizan en el Claro. Estado durante décadas. Ahí está. Cooptan al Ahí Estado, está. cooptan a la Ahí- policía, cooptan a los jueces, cooptan Ahí al está. ministerio. Ahí está. Esos son Ahí décadas, está. no de A ver, streaming, el no comité- de pan. Hay de algo las que- En temas de instituciones. seguridad hay un Agarren tema muy al ladrón, concreto. agarren al ladrón. Y eso permite que los verdaderos ladrones estén robando. Hay un Entonces, tema muy concreto en temas de seguridad. Hay datos así A ver, comprobables. el y asunto de la... específicos. Ayer ¿Qué los datos? hermanos Cerezo, bueno, el comité Cerezo, dio una conferencia de prensa en donde reconoce que se redujeron significativamente los aniquilamientos extrajudiciales. ¿Eso con qué converge, con qué dialoga? Llevamos un año desde que se planteó el plan de paz y seguridad, donde se establece la Guardia Nacional y se establece un periodo de 5 años para que las Fuerzas Armadas lleven a cabo tareas de seguridad pública. Y durante ese año se ha demostrado que la tarea principal de las Fuerzas Armadas no es, como se pensaba antes, aniquilar al enemigo, es obedecer órdenes. ¿Y qué significa eso? Que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora es que las Fuerzas Armadas atiendan temas de seguridad pública respetando los derechos humanos. Ni una sola recomendación de ningún organismo nacional o internacional en contra de las Fuerzas Armadas en lo que va de este sexenio. Eso es un resultado muy concreto en seguridad pública. No, no es en ¿Qué? seguridad. Sí, claro. Es en derechos humanos. Son dos cosas Pero distintas. ellos son los que están atendiendo la seguridad. Son dos cosas distintas. Hay que, y si hablamos de hay las Fuerzas que Armadas, establecer los mecanismos principales de críticos medianos. en este sexenio, los que más le han pegado, la única vez que han penetrado Pero ese es por escudo, supuesto. la única vez que ha penetrado vino, ¿sabes de dónde? De las Fuerzas Armadas. La peor crítica que ha recibido, la peor baja que ha tenido en los números, la crítica ha venido de las Fuerzas Armadas en el caso de Culiacán. Los resultados de los derechos humanos para nada tienen que ver con los resultados Es de seguridad pública, pero mira, y es lo- seguridad pública le de demos largo la vuelta. aliento. Ah, Porque hay una de apuesta, largo aliento. porque De hay largo una aliento. apuesta De largo muy aliento. específica. Lo Incluso pongo los abajo colectivos como Seguridad Sin Guerra, México Lo Unido pongo contra la abajo delincuencia, del lo han tráfico dicho. de decir. En Ahí la lo pongo abajo. De largo tendencia aliento. de homicidios se ha reducido la espiral. No significa que haya menos muertos, ya no hay una tendencia ascendente. Eso es un resultado específico y muy concreto en materia de seguridad. Se está dejando de aniquilar a la gente ya no por sistema, ya no se asesina al pueblo de México. La estrategia de seguridad que se basaba en el combate frontal cuerpo a cuerpo terminó con el plan de paz y seguridad. Y por supuesto que hay procesos y hay momentos en los donde se va a complicar porque limpiar toda la cosa de corrupción, Ahí vamos. pero también Ahí, de ahí, ahí, impunidad, ahí. es un proceso de muy largo plazo. Que Hoy dejan los otros gobiernos, ¿no? Los otros gobiernos, exacto. En todos, Hoy que los ahorita es un reto hoy que los mexicanos tenemos. que no son de Pero, ¿por oposición. qué? No entiendo por qué utilizan ese argumento como una broma. ¿Cuál? ¿Ustedes creen que la delincuencia organizada Nació penetró hoy. en un año? No. Lo que ¿No yo creen creo, que 20 lo décadas que fueron yo las que creo- infestaron lo el que yo estado creo de es que colusión y delincuencia? Nos vendieron durante mucho tiempo que llegando iban a cambiar. No, las jamás, cosas. jamás. Pero No, si no sí, se sí. trata Jamás. de eso. No, se claro. Llegando trata de eso. empezamos claro. a resolver.
Llegando empezamos a No se resolver los percibe. problemas. No se percibe. Pues, espérense 2 años. Yo me espero con Ya mucho van gusto. dos, Yo- que claro. era uno. Bueno, dijeron Ya un me año en el pedido último informe de uno, gobierno. no sé. El presidente Nos van dijo que en pidiendo un de año, uno en uno, nos van a dar los los resultados 6. específicos de la cuarta Yo transformación creo serán que la irreversibles. cuarta transformación tiene una gran amenaza. Hay un Sí. desequilibrio, un gran desequilibrio entre la mínima operación política y un exceso de comunicación. A ver, esta mesa está caminando sola, está muy bien el debate, está álgido. Yo les pido que lo mantengamos así. Tenemos que hacer una Venga. pausa obligada de 2 minutos, son muy breves. Y continuamos analizando este tema y, por supuesto, debatiendo el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador y cómo vamos en tema de seguridad, sí, de economía, ya lo tocamos en la primera mesa, pero sobre todo en temas de corrupción, que es lo que ha encendido esta mesa de debate. Hacemos la pausa entonces y regresamos en un momento aquí en el Heraldo Televisión. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político. Estamos platicando acerca de los temas que tienen que ver con la corrupción y que además al primer año, a un año del presidente, de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos analizando cómo vamos en estos temas concretamente, pero también es importante y sobre todo en los últimos momentos en los que esta mesa ya estaba cobrando calor, es importante también hacer un poco de memoria, hacer recuerdo, contar un poco la historia, sobre todo del anterior gobierno de Peña Nieto, que fue el que de alguna manera rompió con todos los esquemas, le puso el mantel sobre la mesa a la oposición, en este caso Morena, para que pudiera llegar con una posibilidad de esperanza distinta. Me parece importante recuperar las palabras de Enrique Peña Nieto sobre lo que él planteaba, que es imposible combatir la corrupción, sobre todo de tantos años, de 20 décadas, como lo plantea Abraham, cómo se ha infiltrado en la sociedad y que era un tema cultural y que por eso era imposible combatirla. Vamos a escucharla y después, inmediatamente, las palabras de Irma Heréndira, que tiene también un análisis acerca de los costos que tiene la corrupción, no solo en México, sino en el resto del mundo. Vamos a escuchar primero al expresidente de México. El tema de la corrupción lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Todos han sido parte de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar. Todos están, le faltó decir todos estamos. Bueno, esa es otra parte de la mesa de análisis, pero vamos a escuchar ahora sí las declaraciones de Irma Heréndira acerca del costo que tiene para nuestro país y para el resto del mundo los temas de corrupción. La corrupción sigue costándole demasiado al mundo. Según datos de la ONU, cada año se paga alrededor de $1 billón en sobornos y se calcula que se roban $2.6 billones anuales mediante actos de este tipo. Esto equivale a más del 7% del Producto Interno Bruto mundial. Y ahora, después de estas dos declaraciones, Eder, empiezo contigo. ¿Por qué sí hay avances o se considera que hay avances en este primer año, ligeros avances? ¿Por qué hay víctimas o las víctimas siguen sin denunciar este delito? Mira, yo creo que hablamos hace ratito de que el tema de la corrupción es un asunto que tiene que atenderse de origen y es un problema de Estado. En ese sentido, para incentivar aún más la posibilidad de la denuncia, necesitamos que el Poder Judicial esté armonizado con esta voluntad transformadora del Poder Ejecutivo. Mientras eso no suceda, va a ser muy complicado. El nivel de percepción de la población que hay en torno al Poder Judicial, en torno a los jueces y a los ministerios públicos es muy malo. Y por eso hay mucha gente que no denuncia. Y sin embargo, sí ha aumentado la cantidad de denuncias. Y otro tema muy importante que tiene que ver Ha aumentado, pero no se ha llevado a cabo, todavía, digamos, este proceso para que se combata la corrupción más allá de que se ha aumentado. Es que es justo lo que decía Abraham, estamos restituyendo al Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que jamás ha existido y de manera sana como el que esperamos, el que merecemos y el que queremos construir. El tema también que es muy importante es el de maquillaje de cifras que se hacía antes y que ahora por consigna no hay maquillaje de cifras. Y no solamente en temas de corrupción, también en el asunto de inseguridad, de feminicidios, etcétera, se están reconociendo lo que está sucediendo en este país. Se da la cara a los problemas porque los tenemos que resolver de fondo. Específicamente en el tema de género. Jamás nosotros nos vamos a atrever a decir que es un asunto resuelto mientras sigan asesinando a 10 mujeres al día. La diferencia es que ahora lo decimos con todas sus letras y como la doctora Claudia Sheinbaum,
reconocen el reto y declaran la alerta de violencia de género y lo hacen de la mano y en una mesa con las organizaciones, con las académicas y con las activistas en cada rubro. Se reconoce, en cada pero los rubro. implicados, los Pero responsables, los vamos asesinos muy bien. siguen todavía en la calle. Es no que se han es un resuelto tema de estos temas. justicia, es que es Claro. un tema de impartición de justicia, insisto, tenemos que revisar el asunto de los ministerios públicos y los jueces. No es solamente, porque estamos en una democracia republicana, no es solamente tarea del Ejecutivo. Tomando en cuenta entonces que es el último eslabón, el más importante, el que impone, digamos, que la ley a partir de estos delitos, entonces, ¿en qué estado estamos? a ver, ¿En qué nivel tenemos- estamos? A ver si Tenemos entiendo que yo, empujar no ese es nada más proceso. del Ejecutivo, pero controlan el Legislativo. Pues es que la gente, la población, en esta insurrección popular del 18, votó mayoritariamente por Morena y por la misma visión en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Por Y supuesto que en el los Legislativo jueces también y los jueces tenemos principales mayoría. también ya son de Morena. No, es los decir, principales no, todavía ¿Qué jueces hay tenemos? una correlación, hay una correlación. vamos a Hay ver, cuatro, están muy ligados. ¿Qué es Vamos, de los jueces de magistrados, Morena? vamos a ver una Los cosa. magistrados- vamos a ver una Cuéntame cosa. lo de los jueces de Vamos a Morena. ver Los una magistrados, cosa, porque se le porque congelaron las cuentas quizá- a Medina Mora. Quizá, hombre, Vamos a ver una cosa. valiente vamos a- ampón de es- ministro. Claro, Siente eso tú y yo, me es va que- a defender ahora Medina No, Mora. A ver, lo que quiero decir, efectivamente esa la es, correlación por Valiente ampón de el ministro. control Yo ya de sé los dónde vas. jueces. El No, ejecutivo. no, no, no. Ah, no, ¿Cuál no, control? no, no, no. Ok. Eso es No. justicia, no, Es no un estamos cariño. hablando Sí, hay de control más Los institucional. nuevos ministros de la Eso fue un Suprema cariño. Corte han Sí hay un sido control aprobados con la institucional. oposición. Sí, sí. ¿Con cuál Se oposición? necesita mayoría calificada en el Senado para ratificar a los Que la- ministros. Pero además- han sido los panitas los que han aceptado los Pero nuevos el riesgo, ministros. si no importa Pero quién lo sean votó. serios. Además, Si no aquí hay un importa tema. quién lo votó. Si los lo- ministros de la Hay un Suprema intento Corte de se ponen control. con mayoría Vamos calificada, poniendo sean orden. Si queremos ver de fondo, en serio, más allá del discurso y más allá de la propaganda, queremos ver en serio el problema tan grave que es el del Poder Judicial. Ujú. Es lo que todos No nos queremos. vamos a quedar en los magistrados. A El eso me problema refería. de fondo es en los ministerios públicos. A eso me caray. refería como el último eslabón ¿Qué? más De importante. acceso a la ca- justicia. que en El el pedo es caso el de la acceso. Ciudad de Limpiar México eso. ya es el Ejecutivo, Limpiar eso implica legislativo mucho tiempo. Y el- Adelante. al final el No, y judicial. Y el Arturo judicial, Saldívar o sea, está ¿Qué haciendo hizo una Claudia Sheinbaum? super tarea. ¿Qué en hizo el Claudia Consejo de la Sheinbaum En la Judicatura para Federal? atender en materia de género el problema que no tienen perspectiva los ministerios públicos? Puso una abogada con perspectiva de género en cada uno de los ministerios No, públicos. no, si yo O voy sea, a cambiar la si palabra queremos- desidia por demagogia. Los traficantes de demagogia. A ver, vamos Vamos a por ver, partes. ¿dónde- ¿Tú dónde está dirías la demagogia? que Arturo Saldívar es un ministro de Morena? Yo te diría que no Pero importa yo si pongo por Arturo Saldívar la mano en el fuego, porque Arturo Saldívar está haciendo un trabajo en el Consejo Federal de la Judicatura espectacular, espectacular, Ahí. limpiando jueces desde Fíjate, abajito en tra- los ministerios traficante públicos. de demagogia Por voy a supuesto que poner Arturo yo. Saldívar no es de Morena, pero Arturo Saldívar es una persona honesta que está haciendo su trabajo No desde lo dudo. abajo, No lo con los dudo. jueces corruptos en lo local, No lo dudo. sacándolos, limpiando. No lo dudo. Es que la impunidad fue uno de los grandes cánceres de la sociedad. Estoy de acuerdo y eso contigo. hay que ir desmontándolo de a poquito con la nuevamente. Y eso no es solo tarea del Ejecutivo. No, no. Esos son distintos poderes que poquito a poco van echando a andar este país. Rodrigo, deja de traficar con la desidia. A ver, vamos a ver otra vez con los traficantes de demagogia. ¿Por qué lo digo? Está muy bien. Pusieron una mujer. Está todo dar. que No, no, una pusieron mujer. Pusieron una abogada con perspectiva de género. No Muy es lo bien. mismo que Una, poner una mujer. una abogada con perspectiva de género. Muy bien. Los derechos humanos. Súper bien. Ok, pero el día de hoy, los mexicanos, que no nos llamemos de oposición, porque son la gran mayoría. O sea, no, No, le echamos porque la culpa. oposición no hay. Eso es lo de que. Exacto, ahí. Oposición no hay. Bueno, entonces lo único hay que o no vamos a hay. hacer- Entonces, Es que no se los les entiende. mexicanos hoy, ¿Hay o no el hay? 70% de los mexicanos reprueban al gobierno federal en el combate a la inseguridad. No hay más. Claro. No hay más. Percepción es realidad. Cualquier acción que se haya implementado al día de hoy para los mexicanos, hoy no ha funcionado. Ya nos pidieron a los mexicanos otro añito, ahorita ya nos pidieron 2 más. Aquí ya nos pidieron 2 más. Yo digo que en el momento en el que el escudo de la corrupción y el tráfico de demagogia
siga estando No, por detrás. Esto es mucho más grande que Los eso, res- que claro, estamos hablando eso es lo de que construir estoy diciendo. un Estado Eso, social de derecho. que se sienta A ver, la pero- calidad de vida. Ponte la lente, Rodrigo. No, Estamos no. hablando del Estado social de derecho. Estamos planteando la construcción de un Estado diferente. Que a un año es no mucho funciona. más grande. Pero ¿cómo Pero quiere ¿cómo a vas a un año funcionar reconstruir en un un Estado año? de derecho? Por eso, ¿cuánto En un pues? lugar Porque- donde nunca ha funcionar habido. en un Porque año, ya eso no es sé. irracional. Además, voy a quitar lo del Estado y soy fetichista de los números. Sí, cada quien su Cada quien sus Cada quien fetiches. sus cada quien sus cochinadas, ¿verdad? fetiches. La mía es la de los números. El mío el Estado. Ok, a nosotros nos pidieron, a Entre los mexicanos digo, a los mexicanos nos pidieron un año hace un año. Ya estuvo ahí un año, ya nos pidieron otro año. ¿Tú le diste un año? No, yo lo que quiero es El salir que a lo la ¿Le calle diste a tranquilo. Andrés Manuel su primer año, Rodrigo? Es que ellos son los que lo No, ponen yo no en la confiaste en mesa. él. Claro, ¿Le diste hombre. el voto a Andrés Por Manuel? No, eso sí no. No. Eso sí no. Híjole. ¿Sabes Pues qué si no pasa? le dio ni un año a Andrés Manuel, no le dio ni la oportunidad y ya No, le no. está reclamando. No, si yo no reclamo Si no nada, le diste estoy la oportunidad a Andrés Manuel y ya estoy le está hablando reclamando, del Rodrigo. 70% de los mexicanos. No, ojalá fuera No, Rodrigo. pero si el Imagínate 70% de que los me hiciera mexicanos caso. son los que están con Andrés Manuel. Y- son los que y están que hoy- aprobando a Andrés Manuel. Y que hoy lo reprueban en materia de seguridad. Pero a ver, Y que falta hoy lo- mucho por y que hacer. hoy lo tú que reprueban eres en materia- fetichista de los números, en ¿cómo los materia de traduces? seguridad. ¿Cómo los traduces si dices que 30% aprueban la política de seguridad del presidente, pero 7 de cada 10 volverían a votar por él? ¿No Correcto. le están dando ese año o el tiempo que él pide Le están dando para el que margen de establezca, confianza que tú para no que le das, restablezca Rodrigo. este Estado de Derecho? Reflexiona. Te O voy a sea, decir- ¿cómo y manejan enfatiza. los Te voy- números? Porque efectivamente, No, primero- ahorita todos lo reconocemos, pero el primero en reconocer que es tarea pendiente el de la seguridad es el presidente de la República. Ya son dos preguntas distintas. Te respondo la primera. Los números no se manejan. Los Se números interpretan. se interpretan. Nada más porque luego... Por eso, ahorita- ¿cómo lo interpretas? Ok, con mucho gusto te lo digo, porque el programa pasado lo vimos. Hay dos maneras de medir la gestión, cualquiera, no nada más la de Andrés Manuel, porque ahora la gente morena que nunca les había tocado estar en los gobiernos y ahora creen que son los primeros. No, ya ha habido más Los gobiernos. primeros en combatir la Ay, corrupción, qué en bonito combatir suena la todo eso, me impunidad. suena todo. Dar. Entonces, se miden los gobiernos de dos maneras. Andrés Manuel ya fue gobierno 6 años en la Claro, Ciudad de México. por eso me A extraña. ver, si nuevos Por no eso somos. Por eso me extraña. Por No, eso me no, no, extraña. si nuevos no somos. Entonces, se mide al gobierno y al gobernante. El peso hoy de los grandes números los tiene el gobernante. ¿Ok? ¿Por qué? Lo ven como una persona honesta, líder, que no se deja manipular y cercano a la gente. Cuando medimos los resultados, ¿ok? Quitando corrupción y libertad de expresión. Como si fueran dos temas secundarios. No, ¿verdad? al contrario. O sea, me parece, lo he dicho y No, lo sigo pero- diciendo. No, es el gran cáncer. Libertad de expresión y lucha Claro. contra la corrupción, por Oye, favor. es el gran Son dos de cáncer. los pilares Claro, que necesitaba por este país supuesto, para reconstruirse. Que son los de los que está muy bien evaluado. El argumento Confianza no del es, consumidor no es ha crítico, aumentado. no es Por crítico, no ha aumentado. Sí. Lo que La estoy diciendo, confianza del pues, cuéntala consumidor, al sí. consumidor. lo que estoy tratando de decirte es, la bandera de la corrupción ahí está, pero los gobiernos se miden de las dos maneras. Y en las grandes políticas públicas hoy lo reprueban. ¿Qué quiere decir esto? Por eso pasan en los números. Pero de volverían a 80s. votar por él. Claro. Ahí hay un metarrelato que tú no estás... Metarrelato. Vamos, Claro. Te lo voy a explicar en el largo aliento. Si en el 21 no se dan resultados, Se revierte como no todo. van a tener la misma número ni de diputados, para nada, ni de municipios. Yo creo que van a tener más gobiernos. A ver, vamos a hacer una retrospectiva porque más allá de esperar el 2021, el próximo año es un año determinante Claro. en cuanto a Claro. los ejes que determinan la democracia de este país. Sí. Es un año de elecciones en diferentes estados. Solo hay en dos donde- elecciones. Claro, en donde no hay mayoría de Morena. A partir de esta alza en popularidad y sobre todo la percepción de la gente que quiere que cambien las situaciones de corrupción, de inseguridad, de economía también, ¿qué esperamos a partir del próximo año, sobre todo en materias de corrupción? Porque hemos sido testigos de que en años anteriores la corrupción también ha cobijado o ha embargado, ha prostituido de alguna manera los procesos electorales. Hemos sido claros. Sí. Si tomamos en cuenta lo que sucedió en Baja California con Bonilla, ¿cómo podemos tomar ese hecho? ¿Como un hecho de corrupción? ¿Como un hecho de...? Es una pregunta. Y tomando en cuenta lo que va a suceder el próximo año electoral, indispensable para los Sí. procesos electorales, sobre todo tomando en cuenta esta popularidad que se necesita para que los números no solamente estén en el aire, sino que sean concretos. Sí. Sí, yo creo que lo que pasó en Baja California con Bonilla fue una victoria arrasadora de Morena, que ganó absolutamente todos los diputados menos uno
todos los municipios y Lo- la gubernatura. Pero lo que pasó después con la ley Bonilla. Que se pleite la Suprema Corte y decida. Pero también lo vimos en el estado de Puebla, ya que estamos hablando de resultados electorales, ¿no? Victoria de Morena en los 2 estados que estaban en disputa un año después de la victoria de Andrés Con un Manuel. 30% de los Como votos que decíamos, sacaron. calma, permítame. Yo creo, lo digo de corazón y sin ánimo provocador, porque yo nunca tengo de eso. Yo creo que en 2021 el PAN pierde el registro. Ya cambiamos de tema. Le entramos a los dos. Estamos Le- hablando de lo electoral. A ver, le mira, entramos a Vamos los a, dos, le es entramos que a los dos. tengo que Yo no tocar, creo, porque tenemos que son tomar el elecciones tema locales. electoral, nos quedan aproximadamente 15 minutos y es un tema Venga. importante, sobre todo para lo que nos espera el próximo Pierden año. el registro, ¿eh? Lo pierden. No, ¿sabes qué Rodrigo. pasa? Que hay elección el próximo año, son locales. Entonces, en las 2 locales, Pero podemos ver eso como un termómetro. sin duda. Te voy a decir, pero el gran termómetro va a ser en el 2021. Y no por otra cosa, sino porque la política local es la que va a mandar. Ujú. En el 2018 mandó la política federal. Ujú. Ahora va a mandar. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver si hay una coherencia entre Andrés Manuel López Obrador y Morena. ¿Qué quiero decir eso? Como bien lo dijo Eder, ganaron muchísimas personas con la bandera de Morena en el 2018 que hoy están gobernando, que la gente va a juzgar en las urnas. Y hubo una gran transferencia de otros partidos. El gobernador de Veracruz, También, el importantísimo, gobernador de dice Morelos, Fernando. los presidentes municipales de miles de municipios de este país. Entonces, ahí es donde vamos a ver el verdadero termómetro. Precisamente como Hay todavía la gente sigue ligando a parcial. Andrés Manuel con Morena, y sí son procesos electorales de cada estado, son procesos locales, no federales. Correcto. No podemos entonces tomar en cuenta que ese termómetro, más allá de que no va a aparecer en la boleta Andrés Manuel López Obrador, sí puede seguir, Yo creo que mantener un eje. Sin duda va a ayudar. hay pero ya en- parámetros diferentes, perdón. Las elecciones intermedias nunca se determinan a partir de propaganda o de publicidad, son luchas y encuentros de estructuras. Ujú. Y en ese sentido, Mucha más el tierra choque que hay. de las estructuras, vamos a ver cómo se consolida esta extraña reconfiguración de la oposición y cómo opera los gobernadores, en este caso de Hidalgo y de Coahuila, que es donde habrá elecciones, pero también cómo se organiza Morena en su estructura para afrontar ese proceso, la política de alianzas, etcétera. Pero yo creo que hay un factor diferente con respecto a todos los procesos en la historia. Este asunto de que se considere esta vez delito grave el fraude electoral puede determinar en mucho, porque cuando decimos que en Y las por eso lo elecciones llevo a esta parte del intermedias, tema de la corrupción como un sí, delito grave, el fraude electoral. Ujú. porque cuando hablamos de que hay lucha de estructuras, en muchos casos, muchos partidos dedicaron su voto duro o construyeron su voto duro a partir de dádivas, a partir de corrupción. Y ahí es donde sí se les pueden tener una merma muy importante si se hace eficaz la implementación de esta ley que ya se aprobó con las elecciones que tendremos en lo inmediato el año que entra. Si se aplica la ley con todo su rigor, con una investigación seria, muchos de estos partidos que han mantenido su electorado base en los procesos intermedios van a tener una merma muy importante, porque todas las elecciones municipales y todas las elecciones intermedias las ha definido hasta hoy el voto por hambre. Y eso es lo que se está combatiendo con esta iniciativa. Yo soy muy optimista, espero que eso se impere y que se combata de fondo, porque es un pecado social. Dentro de lucrar Morena con el también, hambre. entonces existe esa esperanza, Fernando. Pero por supuesto, lo dijimos en un principio, yo mismo lo dije. A ver, la gran roca que ha construido Andrés Manuel, no solo en esos 365 días de gobierno, un poco más, sino mucho más tiempo, los 18 años, es gracias justamente a eso, a la esperanza. Es decir, la gente tiene expectativas y Andrés Manuel es un gran constructor de expectativas. Pero el asunto es que en términos electorales tienes que dar resultados. Términos sociales y términos electorales. Andrés Manuel No es el que más resultados electorales ha dado en su historia. No, Como pero presidente. me estoy hablando de logros de gobierno.
Estoy hablando de Es que no es un tema de Andrés Manuel. Política pública. Para la elección que entra no es un asunto de Andrés Manuel, es un tema de Morena. Pero entiendan una cosa, pues ¿no? ahí- Bueno, entonces yo si es de sí creo Moreno, que no. sí le tienen que... No, es que él no se va a meter y No qué se va a bueno. meter, no se va a meter. No se va a meter. No se Pero va a meter. por supuesto Como no que se ha se va a metido en la meter. vida interna del Por partido. supuesto que se va a No. meter. Y eso ¿Cómo no es un sabe? asunto, no es ¿Tú sabes un qué estado pecado. es el que más ha ido Andrés Manuel? Al Ah. Estado de México. Claro. Que es- Y que no después, tiene elecciones en el 21, tiene después, elecciones Que hasta el fue, 23. que también Después, fue a Baja Hidalgo. California antes del Pero si plebiscito. falta hasta 2023 para que el Estado de México tenga elecciones. Andrés Pero lo que tú Manuel, planteas es que después digo, del pero Estado de en el- México, Hidalgo, en donde sí va a haber elecciones el próximo año. Ese no, es el tercer en el Estado de México no va a haber, Hasta pero va a haber en el 2023, 21. Rodrigo. Andrés Estoy- no, en el Manuel 21 hay se va a Cae el diputados. argumento. como No, no, una no. balanza. Hay municipales. Por supuesto Como que en lo va a Andrés hacer. Manuel sigue Hay municipales recorriendo el y hay país distritos federales. de manera En todo lado. cotidiana. Como en Ah, todo Cada lado, fin de Rodrigo. semana. O sea, vamos a ver una cosa. Entonces, aquí el tema es, Andrés Manuel no se va a meter. No se va a meter, como no se está metiendo en la ¿Cómo vida no se está interna de metiendo? Morena. ¿Cómo no se Si está se hubiera metiendo? metido ya no se hubiera No, resuelto el ya problema, les dijo, en realidad. ya les dijo, me les voy, Pórtense bien, o me tienen les miedo de eso? Oye, o me les voy. Esa Porque es la fíjense, mejor muestra de que no se está metiendo. Él lo único que está o diciendo me es les voy, organícense o me les voy. o renuncia al hombre. partido porque no le Y sirve lo a él digo un con- partido y lo que digo se con esté todo peleando. respeto. Parece más una plataforma electoral que un partido político. No hay correlión, puede que es una de las grandes bases. de la Morena se elección. Pues es que era construyó una para ganar una herramienta, elección. Una herramienta para tumbar electoralmente Ahí al viejo estoy de acuerdo. régimen, por Sí, sí. supuesto. Morena que se sí. construyó pero- para ganar una elección y se consolidó como Pero un entonces no frente digamos que popular es muy todo lo amplio. contrario, ¿no? Pero tenemos registro de Y partido y, vaya tenemos que una va a estructura, ese es participar nuestro Andrés reto. Manuel, y haría mal si no, estratégicamente. No hay Él no ningún va a participar país, porque se no hay opone ningún a que haya país elecciones de democrático. Estado. Pero O si sea, lo hemos visto en los- esta mesa, los Andrés Manuel siervos- tiene los suficiente siervos de la pedo nación- que resolver como para estar en el sí, partido. es lo que- Seamos es- serios. En eso estoy Los, completamente de acuerdo los contigo. superdelegados no tienen nada, ninguna tarea electoral tendrán en el 2021. ¿Cuál tarea electoral No tiene? estoy preguntando porque no la van a tener. Pues no, hasta ahora Ah, no la han tenido. entonces- Hasta ahora no lo han tenido, No, ¿eh? no, por eso no. Porque La los pregunta perfiles fue, son malísimos, entonces en ¿eh? el 21, A quienes Los se ¿cuántos? Vamos a hacer son una, malísimos. vamos a hacer una apuesta. Si estos En la del campaña de superdelegados, Baja California, el 50% de los... vámonos con la Encuesta, realidad. Rodrigo. Más allá, más Sí, pero allá Tiene del el llevas precedente, Lleves más menos de allá un del año. deseo, Menos más de un allá año. del hablaba Más allá Lacan del de la discurso. Esas son dos falsa tentación de elecciones la que se- inocencia. se le comprobó, eso, pues se le vamos a hacer, yo comprobó creo que una a un apuesta. delegado Mira, regional, tú me invitas, a un delegado tú me invitas regional a en Baja comer a un restaurante California. Guarda el español, tweet. un restaurante español, ¿ok? Si más del Rodrigo, 30% ¿no te de los das cuenta que superdelegados estás operando tu son- falsa tentación de la No, inocencia? Mi falsa Yo creo tentación de que la te inocencia, esa no la encantaría ver apunté, eso esa no la para apunté, poder esa no la argumentar. apunté. Más del 30% de los superdelegados van a tener... concreción, más allá del discurso. Va- El 2000, único personaje que se jugándole le al deseo, comprobó, Rodrigo. al único 2021. personaje que se le comprobó estar involucrándose en un proceso electoral fue en Baja California al delegado regional de Tijuana. Sí. Se le despidió al día siguiente. Muy bien. Eso Yo es los un dato felicito. concreto. Bien, ahí no yo se los están felicito. usando de manera Yo los electoral felicito. esas estructuras. Señores, sí. México necesita logros. Ese es un resultado concreto. Está muy bien ese No resultado. se yo les los está felicito. utilizando de Logros manera en electoral. Economía, logros en 30% de los superdelegados van a tener... Nuevamente se van nos a olvidan tener... derechos humanos, perdón. Yo Van a llegué a estar un país en la boleta. donde era el Estamos Estado hablando de todos. mexicano el que disparaba contra los estudiantes en Ayotzinapa, contra los civiles en Tlatlaya, Ahí contra nos los vamos. profesores, contra los Ya lo maestros vimos. en Nochitlán. Cuando ya para Discúlpenme, adelante no este nos da, país ya ha cambiado. regresamos para atrás. Yo sé que Y ustedes no omitía, quieren como sigue verlo, pero omitiendo México ya ahora, ¿eh? cambió. Ok. Fue omiso, como sigue siendo omiso No. ahora. Ya ¿Con no qué hay es omiso? crímenes de Estado. Lo de Culiacán, lo No, Yo me pero quedo- eso no ¿con qué es son omiso? crímenes de Estado, Fernando. Andrés Manuel Sí, sí. no se va a México ¿Con qué ya ha fue cambiado, les omiso? guste Y la- o no la les ¿En qué ha guste. sido omiso? Oye, qué Andrés ha sido Manuel no omiso? se va a meter, ¿no? En las elecciones. En el proceso electoral, Eso ¿no? está muy bien. Lo único que va a hacer es Muy que se bien. garantice que no se lucre con la pobreza y con el Que hambre. no se lucre. Que no se lucre. Los siervos de la nación, Demuéstrenlo. Pues ya si hubo es la elecciones. gente que se está Ya hubo partiendo la elecciones madre este para año. llevar los programas sociales hasta la última comunidad. Ya hubo elecciones Respeto este para los año. servidores de la nación. Tomando en cuenta eso, entonces existiría un doble discurso de Andrés Manuel con el tema de Seguramente combate a la sí. corrupción. ¿En qué ¿Por sentido? qué? En el hecho de que, por ejemplo, lo que están planteando en este sentido, no va a participar y participa, que llegue a participar. ¿Cómo Pues participa que es gobernando? que, insisto, si se No basan entiendo. en suposiciones, al final la realidad les va a tumbar estos castillos en el aire. En concreto, insisto, el único dato en donde se comprobó que había un funcionario público involucrándose en elecciones, Ujú. al día siguiente lo despidieron.
ganaron. La Y gran ahora, demagogia. en el tema Vimos dos de elecciones interna de después del A eso me refiero. Puebla y Baja La gran California. crítica que le hacen Morena a la Andrés ganó. Manuel es el doble discurso.
Esa es la gran Andrés crítica. Manuel no fue Es a los la gran estados donde había crítica. elecciones este año. Claro, porque es una no se elección que se involucra. repitió. Eso no Señores, es una elección nueva, se Se, repitió. se nos Volvemos. terminó el tiempo, A es una diferencia mesa de la de que, Baja California. que queda encendida, pero yo Igual. les propongo seguir con este tema, Igual. no solo el de la corrupción, sino de derechos humanos y varios temas que se quedaron Es también en la mesa. fundamental derechos Encantado. humanos. Y el tema también, que se quedó también corto, de las elecciones previo a que empiece el próximo año, indispensable. Eder, muchísimas gracias. Gracias, Abraham, Max. Rodrigo, muchas gracias. Max. Fernando, Gracias a muchas ustedes. gracias como siempre. Gracias a ustedes por escucharnos y vernos en esta mesa de análisis y debate que siempre toma un termómetro, una acalorada plática, pero sobre todo en cuanto a los fundamentos esenciales de la libertad de expresión y también sobre los eventos más importantes de nuestro país, seguiremos platicando. Soy Maximiliano Espejel, lo espero mañana a las 9 de la noche. Que pase muy buena noche y nos vemos la próxima aquí en El Heraldo.